Leal y noble villa de Santiago de Chocontá, la ciudad satélite de Colombia. Chocontá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Almeidas, de la que es capital, con diferentes relieves, aunque se ve notablemente marcada por dos largas cadenas de montañas. Se encuentra a 75 kilómetros al noreste de Bogotá, conectado por la autopista norte. Su clima es templado y presenta una temperatura de 13 grados centígrados. Se caracteriza por ser uno de los principales productores de fresas en Cundinamarca y Colombia. En mi caso, nunca he visitado Chocontá. Sin embargo, mi conexión se ve directamente por la familia de mi madre, la cual habita en Chocontá desde su fundación. Como ejercicio, decidí realizar una entrevista a mi abuela, una chocontana de nacimiento, quien vivió durante toda su infancia y diferentes etapas de su vida en el municipio de Chocontá. A lo largo de la entrevista hablaremos sobre su familia, sobre su niñez, sobre las creencias y tradiciones de Chocontá y sobre el significado que tiene Chocontá en su vida. Para ella, qué significa ser chocontana y qué significa regresar a Chocontá. Yo soy Vitelvina Hernández Cristancho, tengo 70 años y nací en el municipio de Chocontá, Cundinamarca. Yo soy hija de Rosario Cristancho Pinzón, nacida en Chocontá. Y mi madrecita falleció en el año 1975. A la edad de 54 años. Soy hija de Isaías Hernández, nacido en Ventaquemada, Boyacá. Falleció cuando tenía 100 años de edad. ¿Y ellos se conocieron? Ellos se conocieron en Chocontá porque mi papá vivía en Chocontá. Okay. Y allá fue donde se conocieron con mi mamá. Y ahí fue donde se casaron, ahí en la iglesia de Chocontá. ¿Y ellos vivieron muchos años en Chocontá o cómo era su vida? Nosotros vivimos un tiempo cuando yo era muy pequeña, vivimos todos y con mi hermano que era el mayor. Estuvimos en Chocontá viviendo con ellos tenían una fábrica donde vendían, pero ellos mismos preparaban dulces de diferentes clases de dulces y los vendían en diferentes pueblos. Ya después con el tiempo ellos montaron un restaurante cerca del parque de Chocontá y ellos atendían ese restaurante. Mi tío Secundino, hermano de mi mamá, vivía en la vereda de Pueblo Viejo. Okay. Y una de mis otras tías vivía en la vereda de Agua Caliente. Okay. Y mi otra tía vivía en el pueblo, cerca a la catedral de Chocontá. ¿Cómo eran los matrimonios en esa época? ¿Cómo era un matrimonio en Chocontá típico? En esa época los matrimonios eran solamente los familiares del novio y de la novia y eran a las 5 de la mañana. Les ofrecían animales. ¿Les ofrecían animales a las mujeres ovejitas. o a...? No. A los papás de la novia. 2, 3 días. ¿3 días? Uy. La fiesta de un matrimonio. Aguardiente, la chicha. Mataban cordero, hacían barriladas de chicha y la fiesta era desde el día anterior del matrimonio, ya empezaban a festejar. También la primera comunión las hacían, cosa que eran como la misa a las 6, 7 de la mañana. Y se llegaba a compartir en la casa lo que se hacía, que el desayuno, que la torta, que el almuerzo. ¿Cómo lo ves ahora? O sea, ¿cómo describirías a Chocontá? No tenían la carretera central que hay ahora, sino eran el camino rural, entonces tenían que pasar todos los buses que iban para Bucaramanga, Villapinzón, Sogamoso, todos, para ir a todos esos pueblos, tenían que pasar
por Chocontá, por la mitad del pueblo. Llegaban al parque y ahí recogían a todos los pasajeros que iban para todas esas partes. Esas casas eran muy grandes, tenían muchísimas, como 4 o 5 alcobas, tenían sus salas, ella tenía una tiendita. En una de las salas, como eran tan grandes, ellos montaron ahí un restaurante y también vendían. Adentro tenía sus alcobas, su patio, el baño, la cocina. Todo eso era en teja de barro. Todo era en un solo primer piso, no habían balcones, no había nada. Las fachadas de las casas, a veces casi siempre la mayoría las pintaban como en verde oscuro y con blanquito. Ladrillos en baré, que llaman. Se cocinaba con solo carbón y con leña. Todo era como en ollas de barro. La única parte donde se conseguía agua por acueducto era en el pueblo y por horas. Tenían una persona especial que a determinada hora de la tarde él iba y cortaba el agua. Y nos gustaba ir allá porque uno iba y se bañaba allá en ese pocito. El agua del pozo sale caliente, es un yacimiento como de entre la loma. Servía el agua hasta para comer, pero íbamos y les ayudábamos a cargar el agua en vasijas que llamaban chorotes, era como una olleta grande de barro. Ya después, con el tiempo, en 1974 fue cuando hicieron las torres encima de esa loma, que a la parte de abajo, que es el yacimiento de agua caliente. Mucha gente iba a conocer las torres y como un platillo de eso, como esas de los Un platillo volador. O a los volcanes, donde son los yacimientos de agua para los termales. Antes de pasar el río había un ranchito y anteriormente le decían a uno que de ahí salía el diablo. Entonces nosotros pasábamos corriendo por eso hasta llegar al otro lado y pensando que de verdad el diablo nos iba a coger. En esa casa vivía el diablo. Ya después de adulta, hablando con otras primas, ahí no existía ningún diablo. Era un señor que era de la familia y que porque era morenito y como muy feito, le decían el diablo. Cuando un bebé nacía, como nacían la mayoría de los niños con los ojitos amarillos, ellos le echaban a uno gotas de limón en los ojos. Aunque nunca he ido a Chocontá, probablemente porque siempre pensé que era el pueblo más aburrido del planeta, porque consideraba que no había nada que hacer allá. Hoy más que nunca puedo entender que Chocontá tiene una riqueza cultural y una calidez humana que lo representa. También unos atractivos en su pueblo y en sus veredas que hace que sea completamente único. Por sus aguas termales, por sus volcanes, por esos inmensos cultivos de fresas, por su parque, por su infraestructura. Pero creo que lo que más lo representa es como ser ese pequeño pueblo que ha estado pausado como en el tiempo. A pesar de que ya ha aumentado su infraestructura y sus edificaciones, considero que aún sigue siendo un pueblo que aún conserva muchas de sus edificaciones originales, que entiende como sus raíces, y considero que eso es lo que más me ha llevado a valorar este pueblo. No sé si con este video pueda enamorar a las personas que nunca han ido a Chocontá que vayan a este lugar. Probablemente sea, como ya lo hemos hablado, mucho más que difícil mostrar algo que sea completamente único, que uno diga: "Oh, madre, de verdad debo ir a este pueblo para encontrar esto". Pero considero que este ejercicio me ha llevado a mí a enamorarme de Chocontá, a enamorarme de mis raíces, a enamorarme de mi familia, a enamorarme de mi historia, y a valorar como toda esa riqueza rural de mi familia que no tenía idea que tenía. Yo soy Vitelvina Hernández Cristancho, soy chocontana y Chocontá para mí representa mi refugio, los recuerdos infantiles. Tengo todavía familia allá en Chocontá, entonces yo visito mucho Chocontá. Listo. Listo, mi agua. Ahora ve la plata del garganta.